Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de las bases moleculares de la mutación y la reparación del ADN. Y vamos a comenzar hablando de qué es una mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN heredable o no. ¿De qué va a depender que sea heredable o no? De que el cambio se produzca en una célula sexual o en una célula somática. Si el cambio se produce en una célula sexual y este está involucrado en la fecundación, ese cambio va a poder ser heredado. Sin embargo, si ocurre en células somáticas, el cambio no puede ser heredado en la progenie, ¿sí? Sí en las células que deriven de esa célula en donde ocurrió el cambio. Tiene lugar en todo el genoma, incluyendo secuencias codificantes o no. Puede ocurrir en el genoma nuclear o en el genoma mitocondrial y, como vimos recién, puede ocurrir en células germinales o somáticas. Muchos de ustedes, cuando piensan en la palabra mutación, la asocian con un cambio que es malo, ¿no es cierto? Pero esto no es así, porque si bien muchas mutaciones tienen un efecto perjudicial, hay mutaciones que tienen un efecto beneficioso y son las bases de la evolución, y hay mutaciones que no tienen ningún efecto, o sea, son neutras, ¿sí? Entonces, quítense eso de la cabeza de que la mutación es algo malo, porque acabamos de ver que incluso hay mutaciones que pueden ocurrir en la parte que no es codificante en el genoma, o sea que no tendría ningún efecto sobre el fenotipo. El cambio en la secuencia de ADN, cuando es una mutación, está en una frecuencia menor al 1% en la población, ¿sí? Y esa es la gran diferencia con el término polimorfismo. El polimorfismo también es un cambio en la secuencia de ADN, pero la frecuencia con la cual encontramos ese cambio en la población está en un porcentaje mayor al 1%. La mutación la podemos clasificar teniendo diferentes criterios. Ya vimos algunos de estas, por ejemplo, dependiendo de la célula que es afectada, si es somática o sexual, dependiendo de si lo que lo causa es espontáneo o inducido, que esto vamos a desarrollar bien en esta clase, depende del efecto que tenga, que sea beneficiosa, perjudicial o neutra, y del alelo que resulte, si es en una región codificante, si es dominante o recesivo. Hay otras que también pueden pasar, pero exceden a los contenidos que vamos a ver en esta cursada. Entonces, las mutaciones que ocurren en la célula de la línea germinal se originan en algunas de las divisiones mitóticas o meióticas de la gametogénesis. La tasa de mutación es de 10 a la menos 6 mutaciones por locus y división celular. En la formación de espermatozoide humano aparecen alrededor de 100 mutaciones debido a errores en la replicación, lo que supone una mutación cada 33 megabases. La mayoría de esas mutaciones son recesivas o, por el contrario, son tan letales que no son fenotípicamente evidentes porque no alcanzan el nacimiento. De ahí que la tasa de mutación de la línea germinal con consecuencias patológicas sea muy pequeña. En cambio, en las células somáticas, nosotros ya vimos que esos cambios solo se transmiten a las células hijas por mitosis y no al organismo completo. La tasa de mutación es de 10 a la menos 10 mutaciones por pares de bases y división. El individuo portador de una mutación somática que se ha producido después del cigoto, pero antes de alcanzar su desarrollo completo, se considera como un mosaico. Y ahora vamos a ver bien en qué consiste un mosaico. Las mutaciones se pueden clasificar de acuerdo a su magnitud. En mutaciones a gran escala, que ocurren, por ejemplo, por duplicaciones, pérdidas o reagrupamientos que alteren 1 millón de pares de bases y se refleja en la estructura del cromosoma.
Las mutaciones a mediana escala afectan a varios pares de base y las mutaciones a pequeñas escalas implican normalmente un solo nucleótido. Y acá quiero hacer un paréntesis y decirles que todos los conceptos que nosotros hablamos también rigen para los polimorfismos, ¿sí? Que dijimos que también son cambios que ocurren en el ADN, pero están en una frecuencia mayor al 1% en la población. Y esto que vemos acá vendría a ser lo que hablábamos hoy de un mosaico, ¿sí? En donde ocurre un cambio después de la fecundación, pero antes del desarrollo completo. Entonces, en rojo ven representado la mutación y todas las células que deriven de esta van a aportar el cambio, pero las otras no. Entonces, el individuo resultante es un mosaico, en donde en algunas partes de su cuerpo va a contener las células con la mutación y en otras partes no. Acá abajo lo que les representa es que cuanto más temprano ocurra el cambio en el ADN, mayor va a ser el número de células que porten la mutación. Por el contrario, cuando más tardíamente se dé el cambio, va a ser menor la cantidad de células que porten la mutación. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que incluso ha ocurrido, donde una mamá dice y asegura que un niño es su hijo y se le toma una muestra de la mucosa yugal a la madre y resulta ser que no coinciden los perfiles genéticos. Pero cuando a esa misma mamá se le toma una muestra de ADN de sangre y luego se comparan los perfiles genéticos, que nosotros vamos a ver bien después cómo se hacen eso, se utilizan marcadores moleculares, y el punto aquí es que cuando se toma la muestra de sangre y se extrae el ADN y luego se hacen las técnicas correspondientes de biología molecular y se cotejan los perfiles genéticos, resulta ser que ese niño sí es el hijo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esa mujer en realidad es un mosaico, ¿sí? Que justo ocurrió un cambio en el ADN en la secuencia que fue usada como marcador molecular a la hora de realizar la identificación. ¿Se entiende? Entonces es importante tener en cuenta el mosaicismo. Existen distintos tipos de mutaciones a nivel molecular, ¿sí? Acá ustedes tienen representado el ADN original en forma de letras del abecedario, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver acá que la letra H cambió por una X, ¿sí? Hubo una sustitución y la longitud de la molécula es la misma. Cuando ocurre delesión, se quita una letra. En este caso se quitó la letra H, ¿sí? Entonces eso es una delesión y la molécula resultante es más corta. También puede pasar una inserción, donde hay una inserción de una letra, en este caso una letra X, y la molécula resultante es más larga. Existen dos tipos de sustituciones que pueden ocurrir en el ADN, las transiciones y las transversiones. Las transiciones quiere decir que hay un cambio de una purina por otra purina. Por ejemplo, adenina por guanina, guanina por adenina, ¿sí? Cuando yo digo una letra como la A por G, estoy diciendo que la A cambió por la G, ¿sí? Para que vayamos reconociendo nomenclaturas. Otro tipo de transición que puede ocurrir es el cambio de una pirimidina por otra pirimidina, ¿sí? O sea, una timina por una citosina o una citosina por una timina. En las transversiones lo que ocurre es un cambio de una purina por una pirimidina o de una pirimidina por una purina. Y acá tienen todos los cambios que pueden ocurrir. A nivel probabilístico, esto sería lo que preponderaría, digamos, dentro de los cambios que ocurrirían en el genoma. Pero esto no es así. En el genoma, en realidad, hay más cambios de transiciones que de transversiones, ¿sí? Y acá el ejemplo que yo les puse es la transición de G por A en la región reguladora del gen del factor 9 de la coagulación impide la unión de un factor de transcripción.
Ustedes saben ya que el gen está constituido por una parte que es reguladora y otra que es estructural. Este cambio de G por A ocurre en la región reguladora que impide que se une un factor de transcripción. Un factor de transcripción es una proteína que está involucrada en la regulación de la transcripción de los genes. Entonces, si hay un cambio en el promotor y el factor de transcripción no puede unirse, ¿sí? Entonces se ve alterada la transcripción del gen. Y eso provoca una enfermedad que se llama hemofilia de tipo B, que es un trastorno de la coagulación que disminuye la actividad coagulante 2/3. O sea, ustedes piensen que solamente un cambio está provocando en este caso una enfermedad. Y para reforzar lo que veníamos diciendo, ¿sí? Las mutaciones y los polimorfismos son cambios que ocurren en la secuencia de ADN con una frecuencia menor al 1% en el caso de la mutación y con una frecuencia mayor al 1% en el caso de los polimorfismos. Y uno que vamos a ver a lo largo de la cursada muy frecuentemente es este polimorfismo que se llama SNP, que viene del inglés, que significa polimorfismo de simple nucleótido. Eso quiere decir que hay un cambio en una sola letra, ¿sí? En un solo nucleótido. Bien. Ahora, existen cambios en el ADN que no producen un efecto fenotípico, ¿sí? Estas se llaman silenciosas o sinónimas, porque no tienen un efecto sobre el fenotipo. Y acá les voy a explicar, ¿sí? en qué consiste esta figura. De este lado ustedes tienen la secuencia de ADN de doble hebra, ¿sí? Que es complementaria y antiparalela de una secuencia que codifica para la beta-globina, ¿sí? Una proteína. Y acá abajo lo que tienen es el ARN mensajero, ¿sí? Que si ustedes se fijan, tiene uracilo en vez de timina. Entonces, una de las hebras va a actuar de molde para la transcripción del mensaje. Ahora bien, yo les voy a hacer una aclaración en este momento que vamos a profundizar mejor cuando veamos los procesos de transcripción y de traducción y que ustedes van a poder terminar de entenderlo en ese momento. Pero ahora necesito que sepan que el código se lee de a 3 letras, ¿sí? Nosotros dijimos que en el dogma de la biología molecular el ADN se transcribe a un ARN y si ese ARN es mensajero, va a tener la información para luego producir la proteína. Ahora, ese ARN mensajero se lee siempre de a 3 letras, ¿sí? De a 3 letras y van a codificar para un aminoácido. Por ejemplo, en este caso, estas 3 letras para valina, estas 3 letras para histidina, estas 3 para leucina, ¿sí? Ahora bien, de este otro lado, ustedes tienen la misma secuencia, pero acá ocurrió un cambio, ¿sí? Fíjense, acá hay una T, es ACT, y acá es ACG. Es decir, hubo un cambio de una T por una G. Pero, fíjense que en el mensaje, en el ARN mensajero hay una A, una C y una G, y de este lado hay una A, una C y una U, ¿sí? Pero ¿qué ustedes pueden observar? Que el aminoácido que codifica ese triplete es treonina, en ambos casos, por más que ocurrió ese cambio. Y eso es así porque el código genético es degenerado. ¿Qué quiere decir eso? Que existen varios codones que codifican para un mismo aminoácido. En este caso, acá ustedes tienen puestos 4 codones que codifican para el aminoácido treonina. Entonces, fíjense que hubo un cambio a nivel de ADN, ¿sí? Pero no hubo un cambio a nivel de proteína. Entonces, no hay un efecto a nivel del fenotipo, porque la proteína es perfectamente normal, ¿sí? Pero este tipo de cambio genera
una gran variabilidad a nivel genético, ¿se entiende? Pero la proteína que se sintetiza es totalmente normal. Hay otros tipos de cambios que sí producen cambios en el fenotipo y por eso se llaman no silenciosas, que tienen un cambio de sentido. Y acá de vuelta, ustedes pueden ver el ADN, que lo llamamos wild type o normal, entre comillas, ¿sí? Y tenemos el ARN mensajero y la proteína, ¿sí? Que dijimos que el código entonces se interpreta de a 3 letras y cada 3 letras se genera un aminoácido. En este caso estamos hablando de la beta globina de vuelta, pero fíjense que acá ocurre un cambio, ¿sí? A nivel, le voy a mostrar a nivel del ARN mensajero, pero ustedes pueden fijarse en el ADN también, poniendo pausa en el video. Fíjense, en el mensaje tenemos GAG y acá tenemos GTG. Y ahí sí ya hay un cambio a nivel de la proteína, porque fíjense, cambia el aminoácido. Acá tenemos valina, ¿sí? Entonces, este cambio sí produce un cambio a nivel fenotípico y puede provocar lo que se llama la anemia falciforme, porque lo que ocurre es una deformación en el eritrocito que hace que el eritrocito tenga una forma de hoz y no se pueda transportar de manera correcta el oxígeno. Además, la vida media del eritrocito disminuye. Entonces acá sí hay un cambio a nivel fenotípico. Y estos cambios, a su vez, se pueden clasificar como conservadores o no conservadoras. Es conservadora cuando hay un cambio de aminoácido por otro aminoácido que es muy parecido, ya sea en forma, en carga, ¿sí? Y es no conservador cuando el cambio involucra el cambio, valga la redundancia, de aminoácidos que son muy diferentes, ya sea de tamaño, polaridad. Entonces, entienden que este tipo de cambios entonces producen un cambio a nivel del fenotipo. Otras mutaciones producen cambios fenotípicos que también son no silenciosas, pero ya llevan a un cambio del marco de lectura. Y acá les voy a hacer otra aclaración. Nosotros dijimos que el código se interpreta de a 3 letras, ¿sí? Entonces, si nosotros insertamos o sacamos de nucleótidos en factores numéricos que no sean múltiples de 3, va a haber un cambio en el marco de lectura. Y el ejemplo que ustedes tienen acá es acá de vuelta tienen el ADN wild type, ¿sí? Y acá está la cambiada. Fíjense que hubo una inserción que lleva a que haya un cambio en el marco de lectura. Si ustedes se fijan acá, hasta acá venía bien y luego los aminoácidos son totalmente diferentes. O sea que la proteína que se va a generar va a ser totalmente diferente. Por eso, porque hay un cambio en el marco de lectura porque se lee de a 3, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que tienen acá es el de la enfermedad del Tay-Sachs, ¿sí? Donde la proteína que está involucrada es una proteína que lleva a la acumulación de gangliósidos y esta enfermedad es muy grave. La esperanza de vida de los niños que portan esta enfermedad es muy baja, ¿sí? Y bueno, esta enfermedad es del tipo autosómico recesivo. ¿Esto qué quiere decir? Autosómico, que están en algunos de los cromosomas que no son sexuales, ¿sí? Y recesivo es, nosotros ya vimos en las leyes de Mendel, ¿no es cierto?, que para que se pueda manifestar, los dos alelos tienen que estar cambiados, tienen que portar la mutación.
Entonces, acá tenemos el ejemplo del padre portador y la madre portadora, o sea que un alelo es normal y el otro es el mutado, y el de la mamá lo mismo, y la proporción de de tener hijos con la enfermedad es de 3:1, ¿sí? Y estos dos acá van a ser portadores. Eso va simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, hay otros tipos de mutaciones que producen cambios fenotípicos, pero en este caso por supresión de aminoácidos. Es decir, hay una delesión. Y este es el caso de la enfermedad que se llama fibrosis quística. Miren, de vuelta tienen el ADN wild type, el mensaje y los aminoácidos. Hay una delesión de un triplete, ¿sí? O sea, de 3 nucleótidos. Entonces, no hay un cambio del marco de lectura, pero sí hay una supresión o una delesión de un aminoácido completo. Ese aminoácido es una fenilalanina y cuando ustedes ven así el triangulito, esto quiere decir delesión de una fenilalanina en la posición 508 de la proteína. Esta proteína es una proteína de membrana que está involucrada en el transporte de cloro, ¿sí? Y como le falta ese aminoácido, no se pliega bien y queda retenida en el retículo endoplasmático. Y lleva a tener esta patología en las personas que portan esta mutación. Hay algunas mutaciones que provocan una terminación prematura. Nosotros dijimos que el código se lee de a 3 letras y hay un codón, ¿sí?, que le dice dónde tiene que empezar a sintetizar la proteína y hay un codón que le dice hasta acá se sintetiza la proteína, ¿sí? Y esos codones se llaman codones de stop. Esos codones, si ocurren cambios en esos codones, ¿sí?, o mejor dicho, ocurre un cambio que genere un codón de stop, eso hace que cambie la secuencia, porque puede ser que haya un codón de stop que sea prematuro, entonces la proteína que se va a generar es más corta. Y ese es el caso que tienen acá de una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? En este caso la proteína implicada se llama neurofibromatina, ¿sí? Y acá tienen la secuencia parcial de la secuencia del gen que codifica para la neurofibromatina en su forma normal, ¿sí? El mensaje y de vuelta acá los aminoácidos. Y acá pueden ver que hay un cambio, ¿sí? Y este cambio justo codifica después para un codón de stop. Entonces la proteína que se genera es más cortita y no puede cumplir con su función. Esta proteína que es la neurofibromatina. Ahora bien, ¿cuál es la función de esta neurofibromatina? La neurofibromatina lo que hace es inhibir a una proteína que se llama P21-Ras. La P21-Ras lo que hace es llevar a la proliferación celular. Entonces, si no hay nadie que frene el ciclo celular, la célula puede proliferar sin control, lo que lleva a tener un tumor. Y eso es lo que pasa en esta enfermedad, que el P21-Ras no es inhibido por la neurofibromatina, que está trunca y no es funcional, y por lo tanto la célula puede proliferar sin control, generando tumor. Hay otros tipos de mutaciones que en vez de producir terminación prematura, porque generan un codón de stop, cambian el codón de stop justamente y hacen que la proteína sea más larga. En ese caso hablamos de terminación retrasada. Bien, ahora vamos a hablar de las bases moleculares de las mutaciones. Las mutaciones pueden ocurrir por situaciones endógenas, ¿sí?, que son mutaciones que se producen por agentes propios del ambiente intracelular, mientras que las mutaciones exógenas son mutaciones que se producen por agentes físico-químicos ajenos a la célula. Dentro de las mutaciones endógenas están, por ejemplo, los errores que ocurren durante la replicación,
Y también están las mutaciones que son espontáneas, que surgen por sustituciones por desaminación oxidativa de las bases. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que algunas de las bases tienen un grupo amino exocíclico. Bueno, este grupo, ¿sí?, es como que sale por el proceso de desaminación. Entonces, en el caso de la citosina, cambia a uracilo. Esta base no forma parte del ADN y entonces es reconocida luego y reparada. Eso vamos a ver más adelante. La 5-metilcitosina, si se desamina, cambia a timina. La timina, como no tiene un grupo exocíclico amino, no puede desaminarse. La adenina cambia a hipoxantina y la guanina lo hace a xantina. Las transformaciones de citosina a uracilo y de 5-metilcitosina a timina se producen lentamente, pero 100 veces más rápidamente que adenina a hipoxantina y guanina a xantina. Por ejemplo, una desaminación de citosina al día por cada 10 a la 7 citosina equivale a 100 mutaciones por día. Fíjense que es alto. Ahora bien, por suerte, tenemos mecanismos de reparación que reconocen estos cambios y los reparan, que ya vamos a ver. Después, también pueden ocurrir otro tipo de mutaciones espontáneas que tienen que ver con la pérdida de la base por la inestabilidad química del enlace N-glicosídico. Ustedes acá ven el nucleótido, entonces se pierde la base y se genera un sitio apurínico o apirimidínico, dependiendo de cuál sea la base que se pierda. Otro tipo de mutaciones espontáneas tienen que ver con la modificación de la base por mutágenos que son endógenos, que se generan dentro de la célula. Y uno de los mutágenos que tiene la célula son las especies reactivas del oxígeno. Acá ustedes pueden ver el superóxido, que es un anión y un radical libre. Acá ven un ion hidróxido y un radical hidroxilo. Estas especies reactivas del oxígeno son muy dañinas para el ADN porque pueden oxidar el ADN. Acá vemos cómo se oxidó la timina. Incluso pueden llegar a romper la estructura del ADN, generando grandes daños. Después tenemos las mutaciones exógenas que pueden ser causadas por ejemplo, agentes químicos o físicos. Y dentro de las mutaciones inducidas por agentes químicos están los que generan o los que tienen una acción directa sobre el ADN. ¿Sí? Y acá tienen ejemplos que lo que van a hacer es, pueden intercalarse sobre las bases del ADN. Uno que vamos a ver en los prácticos es un compuesto que se llama bromuro de tidio, que justamente lo que hace es intercalarse entre las bases del ADN y genera una distorsión de la molécula que puede llevar a que ese ADN no se pueda replicar o que no se pueda transcribir en esa parte. Y después hay agentes que son carcinogénicos y que actúan de manera indirecta y, por ejemplo, ahí está el benzopireno, que ustedes saben que forma parte del humo del cigarrillo. Por eso no hay que fumar. Sí, ahora nosotros vamos a ver que tenemos un mecanismo que nos protege de estos agentes, pero no es infalible. Después tenemos las mutaciones que son exógenas, que son inducidas por agentes físicos. Y acá el ejemplo es la radiación ultravioleta. Tenemos 2 timinas adyacentes y lo que hacen los rayos ultravioleta es formar lo que se llaman dímeros de timina o fotoproductos, en donde lo que pasa es que se genera enlaces entre las 2 timinas adyacentes y provocan una distorsión de la molécula de ADN. Y esto puede llevar con el tiempo a, por ejemplo, cambios que se acumulan y lleva a tener cáncer. Por eso no hay que tomar sol en los horarios que no están permitidos, ¿sí? Hay que ser conscientes y promotores de la salud. Otro tipo de radiaciones como los rayos X y gamma tienen un poder de penetración mucho más potente que los rayos ultravioleta y pueden atravesar la piel y pueden llegar hasta tejidos más profundos
y pueden romper la molécula de ADN. Existen sistemas en las células que se llaman sistemas preventivos porque eliminan a los agentes que son mutágenos antes de que causen daño en el ADN. Y acá el ejemplo que tienen es el de la superóxido dismutasa, ¿sí? Que lo que hace es eliminar las especies reactivas del oxígeno y se genera en el proceso peróxido. Pero el peróxido es eliminado por la enzima que es la catalasa, ¿sí? Entonces estos son sistemas preventivos. Otros sistemas preventivos es el de reversión directa de la lesión. Y acá tenemos los fotodímeros que se forman debido a la exposición a los rayos ultravioletas y la enzima que actúa se llama fotoliasa, que rompe esos enlaces y restablece las timinas adyacentes de manera convencional como se encuentran en el ADN. Ahora bien, yo les cuento que nosotros, los humanos, no tenemos fotoliasas, no las tenemos. Solamente hay en insectos, en hongos, ¿sí? Entonces, cuídense, no se expongan al sol en horarios que no deben exponerse. Otro tipo de reversión directa de la lesión, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, las bases sufren alquilaciones. Hay unas enzimas que se llaman alquiltransferasas, ¿sí? Que lo que hacen es sacar el grupo alquilo de la base y ese grupo alquilo lo que hace es pasar a formar pasa a formar parte de la proteína. Por eso, estas proteínas en realidad no son enzimas, porque no cumplen con la premisa de no alterar su estructura en el proceso, ¿sí? Pero bueno, se las nombra como enzima, pero sepan que en realidad no es. Estas proteínas, ¿sí?, se inactivan cuando captan el grupo alquilo, por lo tanto este sistema se satura, ¿sí? Si tenemos muchos cambios de este tipo y la célula no llega a sintetizar la cantidad suficiente de estas proteínas de alquiltransferasa, el sistema se satura, ¿sí? No da abasto. Y ahora vamos a hablar de los sistemas de reparación del ADN propiamente dicho. Vamos a hablar de la reparación de apareamientos incorrectos, vamos a hablar de la MUT-HLS, de la reparación por escisión y de la reparación de roturas por recombinación no homóloga. ¿Reconocen lo que es esto? Esto vendría a ser una ADN polimerasa que tiene actividad polimerasa y 3' exonucleasa. Acá está la parte de la polimerasa y acá está la parte con actividad 3' exonucleasa. Entonces, es como una mano, ¿sí? Acá está la hebra molde y esta es la que se va sintetizando. Supongamos que en la hebra molde hay una T, entonces tiene que poner una A, ¿no es cierto? Tiene que copiar una complementaria en realidad, una hebra complementaria. Entonces, si se equivoca y llega a poner una G en vez de la A, hay un cambio en la estructura del ADN que es detectado por esta enzima. Entonces se activa la actividad 3' exonucleasa, se saca el nucleótido incorrecto y se pone a través de la actividad polimerasa el nucleótido correcto, ¿sí? Esta es la actividad que tiene de prueba de lectura algunas polimerasas. Bien, ahora vamos a hablar del sistema MUT-HLS, que es un sistema de reparación, ¿sí?, que ocurre post-replicación. Después de que ocurre la replicación, este sistema lo que hace es verificar que no haya cambios en el ADN. ¿Y cómo lo hace? Bueno, acá vamos a ver. Fíjense, esto vendría a ser la hebra molde y esta la hebra que recién se sintetizó. ¿Qué ven que tiene una que no tiene la otra? Para empezar, la hebra molde está metilada, ¿sí? La metilación es un proceso muy importante y que tiene mucha implicancia en la expresión de los genes.
Eso vamos a ver bien nosotros cuando veamos el control de la expresión de genes. Por ahora lo que tienen que saber es que la hebra vieja o la hebra molde está metilada y la que recién se sintetiza no, porque la célula de alguna manera tiene que saber cuál es la hebra molde y cuál es la hebra que recién se sintetiza. ¿Sí? Entonces, porque supongamos que acá vieron que yo lo que le quise representar es el cambio que ocurrió. Supongamos que acá hay un cambio y una G. Por ejemplo, acá había una T. ¿Cómo sabe la célula cuál es la correcta? ¿Qué hebra es la correcta? Bueno, porque esta está metilada y esta no. La que recién se sintetizó no está metilada. Entonces la célula sabe que esta es la que está incorrecta. Este sistema de reparación se conoce muy bien en procariotas y en eucariotas no se conoce muy bien, pero se supone que funciona parecido. Entonces, ese cambio que ocurre en el ADN es reconocido por una proteína que se llama MUT-S. La MUT-H va a reconocer cuál está metilada y la MUT-L lo que va a hacer es quitar ese fragmento de ADN, ¿sí? Para poder luego la ADN polimerasa completar el hueco y finalmente la ligasa lo que hace es sellar el enlace fosfodiéster que faltaba, forma ese enlace con gasto energético. Y después de un tiempito, lo que va a pasar es que va a venir una enzima que se llama DAM metilasa y va a metilar la hebra nueva recientemente sintetizada. Entonces sepan que este sistema de reparación es post-replicación. Es una manera de chequear que lo que se copió está bien, ¿sí? Ahora vamos a ver el sistema de reparación por escisión de nucleótidos o sistema NER, ¿sí? Que significa sistema de reparación por escisión de nucleótidos, que viene del inglés, por eso siempre van a ver que está al revés. Acá lo que ustedes ven representado es una de las hebras del ADN, la otra hebra se la tienen que imaginar. En este tipo de mutaciones lo que va a pasar es que va a haber una distorsión voluminosa del ADN que es reconocido por un complejo multienzimático, ¿sí? Acá el cambio está representado por la estrella, pero sepan que es un cambio en realidad voluminoso y este es uno de los sistemas principales de reparación que es provocado por el humo del cigarrillo. Y acá entonces la hesinucleasa lo que va a hacer es romper el enlace fosfodiéster de la hebra en una de las hebras, por eso se llama hesinucleasa, ¿sí? Va a romper varios nucleótidos aguas arriba y aguas abajo, donde está el cambio. Luego va a venir una helicasa y va a sacar esos nucleótidos. Va a venir luego una polimerasa y va a partir del 3' oxidrilo, porque recordemos que sí o sí necesita del 3' oxidrilo y que la síntesis siempre va a ser de 5 a 3', va a polimerizar, va a copiar la hebra complementaria, ¿sí? Luego va a venir una enzima que se llama ligasa, ¿sí? Y lo que va a hacer la ligasa es sellar este huequito que se llama mella. Siempre que actúa la ligasa, usted tiene que saber que hay un gasto energético. En los organismos procariotas el sistema se llama VR y en eucariotas en el sistema están involucradas muchas proteínas. Hay algunas que reconocen la lesión, otras que actúan como licasa, algunas que las estabilizan. Y como es un complejo multiproteico, multienzimático, no se sabe muy bien qué función cumple cada una. Pero más o menos así como yo les conté recién. En el sistema de escisión de bases, de vuelta viene el nombre del inglés, que significa reparación de escisión de base, como la palabra lo indica, base. Acá va a haber un cambio en una base, ¿sí? De vuelta, acá lo que ven representado es una de las hebras y la otra hebra se la tienen que imaginar. Entonces lo que va a pasar es que una N-glicosilasa lo que va a hacer es va a romper el enlace glicosídico, ¿sí? Se va a liberar la base, se va a generar un ciclo
un sitio abásico que es reconocido por una endonucleasa AP de apurínico o apirimidínico y va a romper, ¿sí? Va a romper el enlace fosfodiéster del lado del 5', de donde está el sitio básico. Luego pueden pasar dos cosas. Puede ser que actúe la ADN polimerasa de tipo beta, que nosotros ya dijimos que esta actúa en la reparación del ADN, ¿sí? Que tiene actividad desoxirribofosfodiesterasa, que lo que va a hacer es quitar esa base, ese nucleótido abásico, ¿sí? Se va a generar esto que ustedes ven acá, va a faltar ese nucleótido y ella misma va a ser la encargada, mediante su actividad polimerasa, de colocar el nucleótido que falta. Luego va a venir una ligasa y va a sellar la mella. O también lo que puede ocurrir es que a partir de este lugar que le estoy indicando acá, va a venir la ADN polimerasa delta y va a polimerizar, ¿sí? Y va a salir esta hebra que luego es cortada por una endonucleasa y luego una ligasa sella de vuelta a la mella, ¿sí? Se forma el enlace fosfodiéster. Entonces, este sistema se llama decisión de bases. Y acá lo que ustedes tienen son diferentes glicosilasas que actúan y que son sistemas Ver, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la enzima se llama UDNA glicosilasa y lo que va a hacer es, va a reconocer la desaminación de citosina, que cuando se desamina cambia a uracilo, y va a reparar ese error, ¿sí? Y de la manera que vimos recién. Y acá tienen otros ejemplos que pueden ver. Después está la reparación de recombinación no homóloga, ¿sí? Donde hay una rotura directamente del cromosoma. Y lo que ocurre acá es que las proteínas implicadas lo que van a hacer es, como se rompió el cromosoma, van a abrir las hebras, ¿sí? Y van a empezar a buscar lo que se llama microhomología dentro de la secuencia. Por ejemplo, lo que van a buscar es que se complementen. Donde ella encuentra una región de microhomología, estos salientes se cortan. Fíjense que este sistema genera errores, pero si hay rotura del cromosoma quiere decir que la célula está siendo expuesta a condiciones extremas, ¿sí? Entonces esto vendría a ser como un sistema de reparación muy extremo también. Y después hay otro sistema de reparación que es de recombinación homóloga, en donde hay un cambio en uno de los cromosomas y para reparar ese cambio se usa el cromosoma homólogo, ¿sí? Supongamos que el cambio ocurrió en el cromosoma que vino del papá, ¿sí? Y entonces se usa el de la mamá como molde para poder reparar esa lesión. Y bueno, esos serían todos los sistemas que vamos a ver en la cursada de cómo se reparan los cambios que ocurren a nivel genómico. Ya saben, esto se va complejizando, los contenidos cada vez se hacen un poquito más complicados. Necesitamos que vayan leyendo y estudiando, por favor, y todas las consultas que tengan las vuelquen a través del foro o me mandan mail y vamos a ir contestando, ¿sí? Pero por favor vayan estudiando. Les dejo un saludo y hasta luego.